Continuamos con nuestra serie de lecciones sobre la carta llamada a los Efesios y nosotros en esta noche, en esta hora, vamos a estudiar capítulo 1, continuando con el capítulo 1 y abordaremos los versículos que siguen 13 y 14, dado que estos requieren también mucha profundidad, minuciosidad. Entonces, el espacio de tiempo no nos va a dar para más, sino para estos dos versículos. Y eso que los abordaré de manera algo superficial, dado que pienso que requerirían mucha más profundidad. Sé que ustedes lo van a notar, pero miremos lo que dicen el versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y entramos en materia de interpretación de inmediato. Hablemos de esta frase, habiendo oído la palabra de verdad, que está ahí en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído, ahí está, la palabra de verdad. Esta expresión, esta frase, palabra de verdad, en el idioma griego es logos tes aleteias. Logos tes aleteias, que aparece aquí como palabra de verdad. Esta frase, mis amados hermanos y oyentes, ha sido frecuentemente malentendida, malinterpretada. Hay quienes enseñan incluso que la frase la palabra, siempre que ven el término la palabra, automáticamente piensan en todo el contenido de la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, como si Pablo estuviera diciendo que los cristianos que habían oído y creído, cuando dice ahí la palabra de verdad, entonces es que el requisito tiene que ser haber oído, haber estudiado, haber leído todo el canon bíblico para poder ser salvos o ser sellados, como dice enseguida. No es así. Pablo no está diciendo que para ser sellados con el Espíritu Santo se tiene que leer toda la Biblia. Esta interpretación es muy popular en muchos medios, en muchos expositores, pero no resiste el análisis del contexto inmediato ni del uso que Pablo hace de esta frase a lo largo de sus cartas. En el idioma griego, en el griego bíblico, logos significa mensaje, anuncio, proclamación. Cuando tiene artículo se refiere a Cristo, es la palabra que traduce verbo. Y aletheia significa verdad, realidad objetiva. A eso se refiere. Cuando están juntas, como aquí, logos, tes, aleteias, entonces no designan automáticamente la Biblia entera, sino un mensaje específico que comunica una realidad. Por eso, para entender correctamente qué es esta frase, palabra de verdad, debemos dejar que el mismo texto nos lo explique. Ahora, noten, mis amados hermanos, lo que Pablo añade inmediatamente después. Lo voy a resaltar. El evangelio de vuestra salvación. Leámoslo bien. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, coma, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Esta frase, ese término, hermanos, esa es la explicación inspirada por Dios de lo que significa la palabra de verdad dentro de ese contexto. El término griego evangelion, que traduce literalmente buena noticia, ese término en el primer siglo
significaba una buena noticia sobre algo en términos generales, no necesariamente a la salvación en los ámbitos comunes. Ahora, en la escritura se refiere al Evangelio de Salvación, pero en el primer siglo significaba una buena noticia y dentro del marco del cristianismo, como les estoy diciendo, se refería al mensaje, oído, central de que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y todo conforme a las promesas de Dios en las Escrituras. Y todo para salvarnos de nuestros pecados. Miren cómo lo define Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora en el verso 3 introduce, explica lo que es el Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dos puntos aparte y ahí se nos define el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Y Evangelio significa buena noticia. Así que este mensaje, esa es la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados y nos da salvación. ¿O no es eso una buena noticia? Claro que sí, esa es la buena noticia. Efesios 1:13 cuando dice, habiendo oído la palabra de verdad, y luego aclara que esa palabra de verdad es el evangelio de la salvación, se refiere a este mensaje central, cristológico. Cuando Pablo dice que los cristianos oyeron la palabra de verdad, está diciendo que ellos recibieron ese mensaje cristocéntrico, enfocado en Jesucristo, que lo creyeron y obedecieron, no que hubieran estudiado toda la Biblia en su forma escrita, porque el problema de muchos es que cuando leen la frase palabra de verdad, automáticamente piensan en toda la Biblia. La salvación no llega por leerse y saberse toda la Biblia entera, sino nadie es salvo. Más bien viene por escuchar y creer el mensaje de que Cristo es el Salvador. Oído esto que voy a decir enseguida. Esto resuelve todas esas incógnitas con personas a las que a veces les predicamos y uno les habla del Evangelio y dicen, venga, venga, eso que usted me está predicando, que es el Evangelio, que Cristo murió y que debo ser bautizado para el perdón de pecados después de haberme arrepentido. Eso, eso yo ya lo hice. No sé si a alguno de ustedes les ha llegado a suceder. Le dicen a uno, yo ya lo hice. Yo eso ya lo obedecí, eso es lo que yo creo. Y entonces empezamos a buscarles tropiezo y a decirles, venga, pero si de pronto en tu iglesia no hacen el culto correctamente, si de pronto en tu iglesia no ofrendan solamente el domingo, si de pronto en tu iglesia no toman la cena, entonces por esas razones tú no eres salvo. Paremos ahí, paremos ahí. Si la persona honesta y sinceramente obedeció este evangelio, ha sido salva. Eso es lo que dice el texto. Voy a leerlo cuando dice el verso 2 de 1 Corintios 15, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ese evangelio salva. Ahora, que lastimosamente termina en un grupo o denominación cuyas prácticas no están en armonía con la Biblia, el asunto no es de su salvación inicial, el asunto no es volverlo a bautizar. El problema es que debe enderezar aquellos detalles en los que ande mal. Y si decimos que no, porque algunos con mucho celo religioso dicen, no, no creo eso, eso no es así, comprenda que ustedes y nosotros, yo mismo, hemos estado envueltos en errores de interpretación. Hemos cometido errores a la hora de interpretar y eso no anula
la salvación inicial. Eso no obliga a que nos tengamos que volver a bautizarnos. Siendo consecuentes, ese principio aplica con cualquier persona que nos diga, yo he obedecido ese evangelio. Pero el problema de muchos, como no quieren aceptar esa verdad esencial, entonces se rebuscan interpretaciones y dicen, verso 13, que ahí la frase, la palabra de verdad se refiere a toda la Biblia y por lo tanto buscan tropiezo para muchos. Si obedeciste este evangelio, pero tú estabas practicando esto mal, entonces tú te tienes que volver a bautizar. Ese es el problema que genera divisiones. Y espero que este punto aclare mucho de las dudas e inquietudes que a veces se han generado a raíz de malos entendidos sobre esta cuestión. Quiero hacer una anécdota aquí, y es que anteriormente yo salía a predicar por las calles, tocando puertas, cuando vivía en La Dorada Caldas. Salía con hermanos a predicar en un barrio. Y me acuerdo que en muchas ocasiones yo decía, vamos a predicar el evangelio. Vamos a predicar el evangelio. Y llevaba folletos que trataban sobre el diezmo, sobre la organización de la iglesia, sobre el hablar en lenguas, sobre las mujeres en el púlpito. Y a veces, en muchas ocasiones, no llevaba ningún folleto que enseñara el evangelio de salvación, pero yo creía que yo estaba predicando el evangelio porque para mí en ese entonces yo entendía que el evangelio era toda la Biblia desde el Génesis y todo tema doctrinal. Grave error. Porque lo que se debe predicar es este evangelio de salvación que dice Pablo en Primera de Corintios 15, que es el evangelio que hemos predicado. Os he predicado, el que ellos recibieron, el en el que ellos perseveraban, el que retenían, el que los hacía salvos. Y lo que enseñó primeramente fue eso, la salvación en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, yo espero que abra bastante nuestros ojos. Cuando Pablo dice que los efesios oyeron la palabra de verdad, está refiriéndose explícitamente en el mismo texto al evangelio, al enfoque del mensaje cristocéntrico, a la buena noticia, buena nueva, buena noticia. Entonces, la salvación no llega por leerse y saberse toda la Biblia, sino por atender el mensaje central de la escritura que es Cristo y enfocarnos en el Evangelio. Ahora, ese sentido limitado, hermanos, nos va a entender esto. Cuando dice la palabra de verdad se refiere al Evangelio, eso nos va a ayudar a entender otros textos también. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1 verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí está el término otra vez, la palabra de verdad, logos tesaleteias, para que seamos primicias de sus criaturas. Noten, ahí dice, nos hizo nacer. Pregunta, ¿por qué nacimos de nuevo? ¿A razón de qué? Porque creímos que no hay que diezmar. ¿Será que es así? O no hay que guardar el sábado. Alguien me predica, fíjate que hay dos pactos en la Biblia, que el antiguo quedó abrogado y que no tenemos que diezmar y que esas iglesias que diezman son falsas y que nosotros solamente practicamos una ofrenda el primer día de la semana. Bueno, eso te hace renacer. Cuando usted oye eso, usted siente que usted está cambiando y que se está arrepintiendo y sus pecados están siendo lavados porque escuchó eso. Eso no hace renacer. Es un mensaje bíblico, es un tema interesante, importante, pero no es la palabra de verdad, no es el evangelio de vuestra salvación, no es lo que renueva. Ese es el punto al que quiero llegar, ¿sí? Porque tampoco estoy minimizando que esos temas sean interesantes e importantes a la hora de hablar y de enseñar, pero no son el foco de la salvación, ese es el punto. Otro texto, bueno. Le puse otra vez Santiago 1:18, pero es Segunda de Timoteo 2:15, un texto muy conocido. Es Segunda de Timoteo 2:15. Dice,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este texto ha sido usado bastante y de mi parte también, erradamente lo confieso, para hablar de manejar perfectamente toda la Biblia. Bueno, para lograr eso, yo pienso bastante y yo digo al son de hoy, bueno, si aquí habla de toda la Biblia cuando dice la palabra de verdad, entonces hasta que yo no domine los idiomas bíblicos, no voy a poder usarla bien porque mucha de la interpretación de la Biblia requiere eso. Yo estoy con mi hermano aquí que nos acompaña, mi hermano Jaime, estamos estudiando el hebreo bíblico y sin lugar a dudas nos vamos dando cuenta de muchos detalles que uno no tenía presente en la interpretación. Lo mismo cuando estudia griego. Y entonces, imagínese, para yo ser aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, para usar bien la palabra de verdad, si esa palabra de verdad significa toda la Biblia, uh, ¿cuándo podré ser un obrero aprobado? Pero gloria a Dios cuando dice la palabra de verdad, es aquella que nos hace nacer. Santiago 1:18. Es el evangelio de vuestra salvación. Eso es interesante, ¿no? Ahora, cuando dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El contexto histórico, el marco que envolvía a Timoteo y a Pablo, apunta, hermanos, mayormente a una exhortación de Pablo a Timoteo, con razón en que habían judaizantes que negaban a Jesucristo. En la primer carta, incluso Pablo le advertía a Timoteo, no haga caso de las genealogías y fábulas judaicas, porque es que el judaísmo era el que desviaba a las personas del evangelio. ¿Por qué? Porque negaba que Jesucristo había muerto por los pecados, negaba que él era el Mesías, negaba que él había resucitado. Eso sí desviaba del evangelio de la salvación, la palabra de verdad. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, procure con diligencia, no haga caso a genealogías judaicas, porque los judíos a través de las genealogías buscaban negar que Cristo, que Jesucristo fuera el Señor, fuera el Mesías, a través de genealogías diciendo que él no era del linaje de David, etcétera, etcétera. Y les decían también eran fábulas judaicas, todo lo que presentaban para negar a Jesús, el hijo de José y María, como el Mesías. Entonces es interesante cuando uno mira todos estos marcos, la claridad que va tornando, que va mostrando la escritura con respecto a estos detalles que lastimosamente, pues algunos, cuando lo malinterpretan, lo que hacen es generar mucha más carga, ¿no? Entonces, en todos estos casos, la frase logos tes aletheias, palabra de verdad, apunta al contenido salvífico del Evangelio, no al canon completo. Más, cuando Pablo le escribe a Timoteo que maneje bien la palabra de verdad, no existía el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento y esa es la palabra que le dice Pablo a Timoteo que maneje bien. Ahora, eh, entender esto tiene una aclaración, hermanos, del plan de Dios que es muy importante para nosotros. La salvación se activa cuando oímos y creemos en el Evangelio, creemos con obediencia y ya lo vamos a ver ahorita, no al acumular conocimiento de todo. Ahora, esto que estoy diciendo no reduce el valor, la importancia de estudiar toda la escritura, porque es que la Biblia es nuestra regla de fe. Ahí está nuestra práctica, ahí están los mandamientos de Dios. Lo que sí nos ayuda es a no mezclar el mensaje de salvación con el medio que Dios nos dejó, que es toda la Biblia, para perfeccionarnos como cristianos. Son dos cosas distintas. Una persona puede conocer muchos pasajes de memoria y aún así no ser obediente al mensaje central de que Cristo es el Señor. Por eso, Pablo enfatiza que los efesios fueron sellados con el Espíritu Santo, habiendo oído la palabra de verdad, y explica el Evangelio de vuestra salvación.
Sello no viene por estudiar y aprendérsela toda, sino por creer el anuncio de que en Cristo hay perdón, adopción, herencia, salvación. Nuestra tarea entonces no es solo enseñar la Biblia como libro, eso es parte fundamental dentro del proceso ya del cristiano en su crecimiento, sino que cuando decimos vamos a predicar el Evangelio, prediquemos ese Evangelio enfocado en Jesucristo, cristológico, en su obra redentora y que lo sepamos exponer bien. Eso sí es evangelismo. Pasando de este punto, hablemos vamos a la siguiente frase que dice ahí, habiendo creído en él. Dentro del mismo versículo 13 dice, y habiendo creído en él. Esa palabra ya la hemos estudiado, la palabra creer del griego pisteu, creer, ser leal, ser fiel. Esos son los matices o connotaciones que tiene el término creer. Esta palabra, hermanos, no designa una simple aceptación mental, intelectual, como expone el calvinismo clásico, sola fe, solo creencia. No. En el uso del Nuevo Testamento y especialmente en el Corpus Paulino, en toda la enseñanza de Pablo en sus epístolas, pisteuo implica confianza activa y obediencia. Obediencia a los mandamientos del Señor. No se trata de creer nada más, creer que Jesús existe y que murió y que resucitó. No, implica entregarle lealtad al Señor, someter la vida a su autoridad, a sus mandamientos. No es una fe estática, es un ejercicio continuo de fidelidad que se manifiesta en la conducta y en las acciones nuestras. Por eso cuando Pablo dice, habiendo creído en él, está describiendo a personas que han entrado en un pacto con Cristo, un pacto de lealtad con Cristo, y no a simplemente a los que mentalmente dicen que creen. Algunos, dentro del calvinismo clásico, quieren objetar esta idea de la fe, apelando a su doctrina reformada de la sola fe, entendida como meramente creencia mental pasiva en la obra de Cristo, sin que las obras tengan un papel importante en la salvación. De hecho, hay un lema de algunos que es salvo siempre salvo, que no hay que hacer ningún tipo de obra. La pregunta sería, mis hermanos, es si la fe no incluye obediencia, ¿no convertimos el Evangelio en un mensaje vacío de contenido moral? Pierde toda moral. Y no se corre con eso el riesgo de convertir el Evangelio en una licencia para tener indiferencia ante el pecado. La respuesta de Pablo es que la verdadera fe obra. Observe, Gálatas capítulo 5 verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe sin obras está muerta, dice también Santiago. Romanos capítulo 1 verso 5, uno de los textos más contundentes, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La gracia y la fe no eliminan, hermanos, la responsabilidad del ser humano ante Dios de obedecer sus mandamientos. La fe no es el fin del camino, es el inicio de una vida de lealtad a Cristo, es la primer base. Eso no significa, tampoco hay que ir al otro extremo, que la salvación se gane por obras perfectas, porque o si no, nadie tiene obras perfectas. La fe genuina se demuestra, no solo se siente. Y con esto el apóstol Pablo equilibra la soberanía divina y la responsabilidad humana. ¿Dios da la salvación por gracia? Sí, pero el creyente responde con fe, pero no una fe estática, sino una fe leal y obediente. Aunque esa lealtad y esa obediencia siempre será imperfecta,
Pero Dios va a mirar el esfuerzo humano, sabiendo que no podemos hacerlo todo de manera perfecta e intachable. Entonces, esa es la fe de la que habla la Escritura y que es la que sella con el Espíritu Santo al creyente. Y pasemos entonces a ese punto que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está en el mismo versículo 3, es la parte final. Fuisteis sellados. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, aquí nos metemos en un terreno algo complejo para la interpretación. Expongo lo que hasta ahora yo he entendido del asunto. El verbo griego sellados, en el griego es esfragizo, esfragizo, que traduce sellados, eh, tenía un significado de índole jurídica en el contexto del mundo grecorromano. Un sello indicaba en algunos contextos propiedad, pertenencia, por ejemplo, con los animales, las vacas, los corderos e incluso con los humanos que eran esclavos. Se les marcaba la piel, se les ponía un sello que indicaba que eran propiedad o pertenencia de cierto amo. En otros contextos, esa palabra esfragizo, traducida sellados, en otros contextos indicaba autenticidad y protección. Protección legal, por ejemplo, sobre un documento o una mercancía, como un documento hecho por una autoridad como un emperador. Los emperadores cuando daban un edicto tenían un anillo y con ese anillo sobre el papel, sobre el manuscrito, dejaban un sello que indicaba la autenticidad de que el documento era hecho por el emperador o así hacían los reyes también. Entonces, el término sello tiene estos matices, mis amados hermanos. Por un lado, pueden significar propiedad, me pertenecen, dice el amo que sella. Por otro lado, autenticidad, protección, protección legal. Todo tenía un sentido jurídico legal en la época. Ahora, pues obviamente Pablo lo está utilizando en un sentido espiritual aquí en la escritura, pero no está desligado de ese principio. Cuando un amo sellaba a los esclavos o un rey sellaba un decreto, ese acto tenía una fuerza legal. Lo sellado, hermanos, pertenecía al dueño y era genuino y estaba bajo su jurisdicción, su protección. Ahora, ya hablando de cómo Pablo emplea este lenguaje de la época para ahora decir y afirmar que Dios ha marcado a los creyentes, los ha sellado como suyos mediante el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, ese sello, oído, no es una experiencia emocional subjetiva que se manifieste como sucede en algunos grupos hoy día avivados, que se manifiesta en convulsiones, desmayos, habladuría de lenguas inexistentes, jerigonzas. Nada de esas manifestaciones desordenadas, emocionalistas. Ese no es el sello. El sello se trata de una realidad objetiva, pero espiritual en este caso. Una persona es sellada cuando ha sido identificada, entre comillas, legalmente, porque hablo bajo el contexto de la época, legalmente como propiedad de Dios. O sea, el sello es una indicación de que la persona le pertenece a Dios y que está protegida por Dios. Entonces, la seguridad del cristiano, mis hermanos, no radica en los sentimientos, en las emociones, sino en un acto jurídico divino, llamémoslo así, espiritual, que identifica a esa persona como una que le pertenece a Cristo. Ahora, nos vamos a meter en una parte compleja aquí, porque viene esta expresión. Fuisteis sellados, miremos ahí el verso 3 en pantalla, fuisteis sellados, y dice,
con el Espíritu Santo. Esto sí que ha sido tema de debates, de intercambios, etcétera, etcétera, pero vamos a ahondarlo acá. La expresión con el Espíritu Santo ha sido difícil de explicar por muchos. Por ejemplo, en el denominacionalismo mayormente pentecostal avivado, se entiende como la señal de hablar en lenguas. Para ellos eso indica que la persona ya está sellada con el Espíritu Santo. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Porque está a un lado del arco iris, están estos avivados que dicen que el sello es el hablar en lenguas o tener una revelación o algo sobrenatural, una experiencia, como decía un cantante Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Ahora, al otro lado del arco iris están los cesacionistas absolutos, los que enseñan que el Espíritu Santo no opera de ninguna forma, de ninguna manera que no sea sino por medio de la Biblia. Entienden el sello con el Espíritu, el sellarse con el Espíritu, nada más como la obediencia a la Biblia y a los mandamientos de Dios que están escritos y revelados, nada más que eso. Ahora, esta última postura que les estoy diciendo, característica de muchos hermanos, termina siendo muy redundante, pienso yo. ¿Por qué? Porque si ahí dice que la persona ya obedeció al Evangelio, y como les dije ahorita, si interpretan que esa frase es la palabra de verdad o que el Evangelio es toda la Biblia, y luego dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero si ahí también el sello es toda la Biblia siendo obedecida, entonces hay una redundancia. Sobraría decir lo otro. Si ambas cosas significan lo mismo, sobra decir lo otro. Eso nos debe indicar a nosotros que ha habido un error de interpretación al respecto. Ahora, creo yo, después de ahondar en esto, para entender esa porción, la vía más coherente es reconocer que Pablo se dirigió en ese escrito a una categoría particular y son los cristianos del primer siglo. Ellos fueron los únicos que gozaron de la manifestación directa del Espíritu Santo. Ahora, la clave para entender que este sello con el Espíritu Santo se refiere a una cosa particular, a la obra sobrenatural del Espíritu Santo del primer siglo. Abran bien los ojos, mis hermanos, a lo que sigue. Miren, miren el texto. La clave está en la frase que sigue. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo y observen, de la promesa. Esa frase no está ahí de adorno. Ella tiene un significado, porque aquí es donde hay que hacernos una pregunta o dos. ¿A qué promesa se refiere? ¿Qué es la promesa en la Biblia? Bueno, aquí formulé mal la pregunta por escrito, ¿sí? ¿Cuál es la promesa en la Biblia que está relacionada con el Espíritu Santo? Porque es que esta promesa tiene que ver con el Espíritu Santo, está relacionada con él. Pero el escritor inspirado, el apóstol Pablo, está diciendo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, pero aclara, de la promesa. Entonces es importante a que lo tengamos en cuenta y ahí creo que se resuelve todo el dilema de interpretaciones y de diferentes posturas. ¿A qué se refiere? ¿A qué promesa alude? Bueno, cuando Jesús resucitó y se le aparece a sus discípulos, les dijo, Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Alguno podría decir, bueno, usted está haciendo una conexión que no existe. Eso es la hermenéutica del pellizco. Está pellizcando versículos porque en Efesios 1:13 la promesa tiene que ver con el Espíritu Santo. Bueno, en Lucas 24:49 también. A pesar de ser textos aislados, tratan el mismo asunto. ¿Cómo lo sabemos? El mismo escritor Lucas en Hechos capítulo 1 del 4 al 5 dice, y estando juntos, está hablando de el mismo momento después de la resurrección,
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua y vea la promesa, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En la Biblia, ¿cuál es la promesa que involucra al Espíritu Santo? Preguntémonos eso. Porque de esa promesa es la que está hablando Pablo en Efesios 1:13. Pero Pablo habla de ella no como algo nuevo, sino como algo que ya los de Éfeso o los cristianos primitivos conocían. ¿Y qué conocían ellos? ¿Qué promesa era aquella que involucraba al Espíritu Santo? Bueno, la que vemos, la única es Hechos 1 del 4 al 5. La promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, esto no fue solo para los apóstoles aquí, porque aquí se ve que primeramente se lo dijo a los apóstoles, pero observen esto, Hechos 10, verso 47, el caso de Cornelio. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Pero miren, también como nosotros, o sea, bajo la misma promesa, de la misma manera, igual que como los apóstoles lo recibieron, estos aquí, Cornelio y los de su casa, también, que dice el texto, también como nosotros. Algunos dicen, no, no fue igual. Bueno, ellos dicen que no fue igual, pero el escritor de Hechos dice que sí, también como nosotros. Uno no puede lanzar interpretaciones que a la final terminen contradiciendo el escrito sagrado, ¿no? Hechos 11, cuando Pedro da un informe a la iglesia sobre el caso de Cornelio, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y aclara, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, miren, interesante aquí. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué pensó Pedro cuando eso sucedió, cuando el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los de su casa? Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo? La promesa. Cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y luego dice en el verso 17, si Dios pues, y observen ahí, les concedió también el mismo don, o sea, el mismo regalo, o sea, la misma promesa que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, esto ya nos está abriendo mucho el panorama sobre esta cuestión, pero no nos vamos a meter ahorita en el tema del Espíritu Santo y su obra, solo lanzo esto para que vayamos meditando. La vía más coherente para interpretar Efesios 1:13 sobre ese tema, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es reconocer que Pablo se dirigió a una categoría particular de cristianos y fueron los cristianos del primer siglo. Ellos fueron los únicos que gozaron de la manifestación directa del Espíritu Santo en su forma sobrenatural, con los dones milagrosos. La expresión Espíritu Santo de la promesa es una referencia técnica a la promesa hecha por el profeta Joel. Joel es citado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y voy a leer del 16 al 18. Ahí Pedro declara explícitamente que el derramamiento del Espíritu Santo marcó el inicio de los postreros días, que eran los últimos días del judaísmo, el periodo donde existieron los dones milagrosos. Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, lo dice, o sea, como si Pedro dijera, vea, esto que está pasando no es que estemos borrachos, porque algunos dijeron están llenos de mosto, no, no es eso, sino que esto es cumplimiento de la profecía de Joel, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuándo? ¿En qué periodo de tiempo se iba a derramar el Espíritu Santo? En un periodo de tiempo, verso 17, que se le llama los postreros días, los últimos días. ¿De qué? De la era mosaica, por supuesto.
dice Dios. Bueno, algunos dicen, no, 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 no. Los postreros días no son los días de la era mosaica. Son también los días de ahorita la era cristiana. Son los últimos días antes del fin del mundo, dicen algunos. Bueno, si dicen eso, por consecuencia, el Espíritu Santo se tendría que estar derramando entonces ahora y tendrían que haber profecías, sueños y visiones. ¿Por qué? Porque el texto dice cuándo, bajo qué marco de tiempo iba a ocurrir el derramamiento del Espíritu Santo y dice que ese derramamiento iba a ser en los postreros días. Ahora, obviamente eso es inadmisible porque sabemos que esos dones cesaron y si cesaron, pues por implicación los postreros días también cesaron. Entonces, pero esto sería una discusión que en otra clase podría ofrecerles. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí está la promesa. Ahí Dios anunció, prometió que iba a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne y que iba a ocurrir lo siguiente, los hijos y las hijas iban a profetizar, tener visiones, soñarían sueños y cuéntele adicionalmente el resto de dones milagrosos. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos, ahora me da lo interesante, en aquellos días, en un periodo de tiempo particular derramaré de mi espíritu y profetizará. Esta promesa, porque yo sé que se va a desprender una pregunta de la que voy a hablar ahorita. Esta promesa, aunque cobija a los cristianos de toda época, los cobija en un sentido, tuvo su cumplimiento esencial, directo, visible, manifestado en la generación de los apóstoles, como dice el texto, en aquellos días. Y eso, ese evento funcionó como el aval, como el pago adelantado o las arras, que las vamos a ver en la otra lección. El pago adelantado que garantizaría la herencia eterna. Muchos se van a preguntar, bueno, si eso se cumplió en los apóstoles, entonces nosotros no estamos sellados. Bueno, la respuesta es sí, estamos sellados. Pero la manifestación visible y sobrenatural de ese sello esfraguizo no se repite en nosotros, sino que se dio solamente en ellos como fundamento. Este es el punto. En segunda instancia, una regla hermenéutica que debemos entender, hermanos. Y aquí vamos con hermenéutica bíblica para poder interpretar bien. Una regla hermenéutica que debemos entender en materia de profecía, que aquí ya estamos abordando profecías, es que una promesa o profecía puede expresarse en lenguaje universalista, como si abarcara a todo mundo. Pero al final, esa profecía o esa promesa limitarse a cumplirse de manera manifiesta en representantes específicos. ¿Cómo así, hermano? O sea que la profecía se expresa a modo universal, como si fuera una hipérbole, pero cuando se cumple solo en algunos en un sentido. Pues sí, lenguaje universalista. Observen que ahí mismo tenemos un ejemplo. Voy a resaltarlo y espero que miren bien la pantalla. Puede expresarse en lenguaje universalista. Ahí tenemos un ejemplo de lenguaje universal. Toda carne. Hechos 2, verso 17. Toda carne. ¿Significa eso que Dios iba a derramar su Santo Espíritu sobre los animales, los peces del mar? Porque ¿qué es toda carne? Si uno es literalista con ese toda carne, ¿a qué se refiere? O sobre todo ser humano, no importando si es un pecador empedernido. ¿Será? Mm, mm. Ahí tenemos un ejemplo de lenguaje universalista que en su fondo o en su cumplimiento está limitado. Por ejemplo, Joel habló en lenguaje universal cuando dijo que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Pero obviamente esta expresión, que suena absoluta cuando se lee literal, se debe matizar, porque no se refirió a la carne de los animales ni de todos los seres humanos indiscriminadamente, sino a los
representantes de la humanidad que creyera en Cristo. Esto es importante. Segundo lugar, en el primer siglo, en el marco cristiano judío, la humanidad se veía dividida en dos categorías, como a menudo se dice en esta carta. ¿Cuáles eran las dos categorías? ¿Cuáles eran las dos categorías en las que la humanidad se reconocía? Judíos y gentiles. Los dos sumados son toda carne, toda la humanidad. Entonces, cuando el Espíritu Santo cayó primero sobre los apóstoles en Hechos 2, se puede decir que Dios derramó su Espíritu Santo sobre los judíos. Y cuando cayó sobre Cornelio en Hechos 10, se pudo decir que derramó su Espíritu sobre los gentiles. Ahora, cuarto lugar, solo hasta cuando el Espíritu Santo cayó sobre ambos grupos representantes de toda la humanidad, se podía decir que la profecía que decía, derramaré mi espíritu sobre toda carne, se cumplió a cabalidad. Para la fecha de escribirse la carta a los Efesios, los apóstoles y Cornelio ya habían recibido el Espíritu Santo, y ese suceso fue un sello jurídico que garantizaba que Dios daría la herencia a todos los cristianos. No era necesario, pues, que Dios derramara el Espíritu con señales sobre todo ser humano que creyera. Con haberlo hecho con las personas que representaban ambos grupos de la humanidad, bastó para asegurar la promesa. Espero que estas pautas que doy y que interpretan también en parte este evento nos abran el entendimiento sobre lo que dice Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alguno podría objetar, reconozco eso. Bueno, si eso es así, tenga en cuenta algo. Pablo escribe a cristianos en la ciudad de Éfeso. ¿Por qué interpretar que el sellamiento del Espíritu Santo se manifestó únicamente en grupos representativos de judíos y gentiles y no en cada creyente de manera individual, incluyendo a los efesios a quienes se les escribe? Bueno, esa es una de las objeciones más populares ante lo que estoy exponiendo. La respuesta es recordarles a ustedes la primera lección que les compartí. Recordemos en la introducción de la lección a esta serie que la evidencia manuscrita, la más antigua, en Efesios 1:1, omite la frase en Éfeso, que están en Éfeso. Eso sugiere fuertemente que esta epístola no fue una carta dirigida exclusivamente a una iglesia local, sino una epístola circular de carácter universal, diseñada para rotar por varias congregaciones de Asia Menor en la época. Entonces, si la carta es universal, el lenguaje de Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, no exige que cada cristiano de Éfeso o que ellos allá hubiesen tenido que experimentar sobrenaturalmente el Espíritu Santo, sino que con el acto jurídico emblemático y espiritual, de paso, ejecutado sobre los representantes legales, los apóstoles judíos, los 12, y Cornelio y los de su casa, Hechos 2, Hechos 10, con eso fue suficiente para poder decir que todos los que de ahí en adelante tuvieran la misma fe en Jesucristo y obedecieran el mismo evangelio, han sido sellados. Cuando el Espíritu Santo cayó con manifestaciones visibles sobre ambos grupos, se cumple la profecía de Joel capítulo 2 de derramar el Espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Y eso es suficiente para que esa frase, toda carne, que se puede leer de manera universalista, ahí está escrita así, se entendiera
no en el sentido de que cada persona en el planeta tiene que experimentar las señales milagrosas y hablar en lenguas, sino en el sentido representativo de que ambas mitades de la humanidad, judíos y gentiles, habían sido incorporadas al nuevo pacto de Cristo. Por lo tanto, nosotros, junto con ellos, hermanos, con los cristianos de toda época y toda generación, estamos sellados. Ahora, la manifestación del sello, la manifestación visible se dio en el siglo primero, pero al obedecer el mismo evangelio que ellos obedecieron, también estamos sellados. No porque se repita la experiencia del Pentecostés, que ahí es donde el pentecostalismo dice que para poder ser sellados tiene que repetirse la experiencia, no, sino porque esa garantía o ese pago histórico en esa época, ejecutado en los apóstoles y en Cornelio, sigue siendo el aval o las arras, hasta el son de hoy, de que vamos a recibir la herencia celestial, de que esa herencia está asegurada para todo el que persevere en Cristo. Ah, por otro lado, eso no implica que Dios haya dejado de guiar a su pueblo hoy y haya dejado de actuar y que el Espíritu Santo esté inactivo. Nuestra postura, o eso espero por la mía es esa, no es un cesacionismo absoluto predicado por muchos. El Espíritu Santo, hermanos, aún trabaja en su iglesia, aún ilumina nuestra comprensión. Algunos dicen, solo con la lectura de la Biblia. Bueno, usted la puede leer, pero puede no entenderla. Para entenderla necesita ser iluminado, necesita iluminación. ¿Y quién la da? El Espíritu Santo es el que ilumina. Nos ayuda a intuir la voluntad divina por medio de disciplina nuestra también, obviamente. Fortalece nuestra lealtad hacia Jesucristo. Entonces, Él sigue operando, mis hermanos. Ahora, la función específica del sello, la función específica del sello en Efesios 1:13, apuntó a ese momento histórico donde el Espíritu Santo fue dado como arras, en una forma sobrenatural visible para que los creyentes tuvieran esa garantía, porque no todo iba a ser abstracto, ahí sin ninguna evidencia visible, ¿no? Los milagros y todas las señales eran evidencias visibles de que Dios había pagado el pago inicial, las arras que aseguraban la herencia prometida. Y eso era un testimonio público a todo mundo para que creyeran en Jesucristo y dijeran, ya se dio el pago inicial, ahora Dios dará el pago final. Esta comprensión, hermanos, del sello, sobre el sello del Espíritu, nos libra de caer en ambos extremos. Primeramente en interpretaciones subjetivas, emocionalistas, de que eso es a través de hablar en lenguas, etcétera, etcétera, o de que solamente es leyendo las escrituras. Él no fue dado el sello para producir experiencias místicas, sino para certificar que los creyentes son parte del pueblo redimido que va a recibir la herencia prometida. Si el sello fue puesto en el primer siglo como garantía de la nueva era cristiana, entonces nuestra tarea hoy no es buscar manifestaciones sobrenaturales, sino permanecer fieles al pacto que ese sello confirmó. La guía del Espíritu hoy se ejerce principalmente a través de la palabra escrita, pero también iluminando nuestra comprensión y dándonos discernimiento en muchos aspectos de la vida y fortaleciendo nuestra fe y lealtad en Cristo sin necesidad de eventos sobrenaturales como tener que hablar en lenguas o desmayarse y caerse al piso para decir que tiene el sello del Espíritu Santo. Espero que esta interpretación ayude a mantener ese equilibrio y a no caer en ninguno de los dos extremos, pero por supuesto ustedes deben repasarla en sus hogares. Me voy a extender 10 minutos, ya se cumplió el tiempo, pero es que nos falta todavía. Voy a ser breve. Las arras de nuestra herencia. Bueno, dije que la íbamos a tocar en la próxima y es hoy, ¿no? Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Término griego para arras es este, arrabón, arras. Y es una palabra que fue ampliamente usada en papiros comerciales del primer siglo para designar un depósito o pago inicial, una señal de garantía en las transacciones legales de la época.
En el mundo grecorromano, cuando alguien daba unas arras, no estaba entregando el pago completo, sino una parte que aseguraba jurídicamente, lo resalto, una parte que aseguraba jurídicamente la entrega futura del bien total. El pago inicial lo dio Dios en el siglo primero con el Espíritu Santo manifestado, cumpliendo esa promesa, por eso el Espíritu Santo de la promesa, y eso garantiza, esa realidad garantiza que vamos a tener el pago final. Ahora, otro detalle, porque algunos por ahí los he escuchado enseñando, Dios dio las arras, pero nosotros damos el pago final. Venga, venga, un momento. El que da las arras paga lo final también, ¿no? O no es así, que yo sepa, es así, ¿no? Si Dios ya dio el pago inicial, Él va a cumplir con el pago final y nos va a dar la herencia, nos va a dar la salvación por gracia en su etapa final, la salvación final, bajo una condición, que seamos fieles. Ahora, no perfectos, fieles, fieles a su pacto. Y observen lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1 del 19 al 22. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, el Evangelio, ¿no? Por mí, Silvano, Timoteo, observen, él no ha sido sí y no. No es que dice que sí, que paga las jarras y que luego no cumple con su otra parte. Él no ha sido sí y no, más ha sido sí en él, Dios. Cuando dice sí, doy el pago final, él cumple. Ahora, puso condiciones. Y luego dice, porque todas las promesas de Dios, no algunas, todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Recuerden que amén significa así sea. O sea, Dios va a cumplir su otra parte. Él dio las arras, bueno, va a pagar el pago final. No es que nosotros lo pagamos, no tenemos cómo, no podemos, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, a la final, ¿quién es? Es Dios, para que nadie se gloríe. Ah, es que yo cumplo, yo obedezco. No, nadie tiene por qué gloriar. Y observen el verso 22, el cual también nos ha sellado. El mismo lenguaje de Efesios 1. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Luego dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acuérdense de la palabra redención que ya la vimos, el término apolitrosis, redención, liberación mediante pago de rescate, eso es lo que significa. Em, Cuando nosotros abordamos el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, espero se acuerden, o si no pueden ver la lección cuando se suba a YouTube. Vimos que esta palabra se refirió a la redención inicial allá en el verso 7, la salvación inicial, la cual fue con respecto a nuestra condición de pecado. Se pagó el precio, se nos rescató de la deuda, pero ahora aquí, en este verso 14, ya no apunta a la salvación inicial, sino a la salvación final que ocurrirá cuando adquiramos la posesión, la herencia. Esa redención consiste en ser rescatados de este plano terrenal fuera hacia la gloria celestial para entrar en el cielo de Dios. Y eso implica que nuestra salvación tiene dos momentos, uno inicial que ya experimentamos cuando obedecimos el Evangelio y uno final que aún aguardamos con la esperanza hasta que Dios nos llame a su juicio. En términos más sencillos lo voy a parafrasear aquí. El texto lo que dice es hasta que Dios complete lo que comenzó, rescatarnos plenamente para recibir la herencia que ya está asegurada. O como si Dios dijera, yo pago todo, tanto la cuota inicial como la cuota final, tú simplemente sé fiel a mi pacto. Me faltó poner un texto que quería enunciar, pero lo tengo aquí apuntado. Filipenses 1:6, para que todos lo lean. Filipenses 1:6. Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con esto finalizando, mis amados hermanos, hago una advertencia. ¿Quién da el pago inicial? ¿Quién lo dio? Dios. ¿Y quién dará el pago final? Dios. El que paga las arras
paga el resto. Tengan cuidado con los que predican y mantienen a toda hora enseñando un evangelio de terror y duda. Es cierto que hay que exhortar, hay que advertir, hay que amonestar con respecto a la posibilidad de perder la salvación, porque la Biblia nos lo advierte, eso es una realidad. Aunque generalmente, sobre todo la carta a los hebreos es la que se usa para eso, habló en un contexto de persecución donde el riesgo de apostasía era muy fuerte. Pero estar en todo discurso, todo sermón, sembrando, en vez de esta certeza que transmite Efesios, duda, estar sembrando incertidumbre en vez de confianza en Cristo, como suelen decir algunos, es que la salvación prende de un hilo, es que ser cristiano es como estar caminando sobre una cuerda floja haciendo equilibrio en medio de dos edificios de las Torres Gemelas. Ese tipo de mensaje es contrario al corazón del Evangelio y no refleja para nada el equilibrio del pacto. Dios, por un lado, nos dio el respaldo ya, el pago inicial, las arras, el Espíritu Santo que derramó sobre los apóstoles y confirmó la palabra que ahora nosotros tenemos y estudiamos. Y por otro lado, Él dice que sus promesas no son un día sí y otro día no. Él dice que el pago inicial lo va a dar Él también y va a dar la recompensa final, porque Él no es un sí un día y no al mismo tiempo al otro día. Nosotros ponemos la lealtad, la fe en ese recorrido y no es una lealtad de nunca pecar porque ninguno puede, sino de nunca apartarnos ni salirnos del camino a pesar de que tropecemos. Ese es el Evangelio de Cristo, mis hermanos. Entonces, ese tipo de mensaje que prioriza la incertidumbre sobre la promesa, termina quitándole poder a la garantía, a las arras. Contradice el corazón del Evangelio de gracia. La redención de la posesión adquirida no es una lotería en donde no se sabe si se va a ganar o se va a perder. No, es un proceso garantizado por Dios. El que comenzó la obra la va a terminar en nosotros, donde incluso si somos imperfectos y tropezamos, nos va a levantar y nos va a ayudar. Ahora, si hay un riesgo, salirse absolutamente del camino, apostatando de la fe, abandonando la fe en Jesucristo de manera absoluta. Pero Dios dice que mientras nosotros nos mantengamos leales, Él va a cumplir el resto. Él produce el querer como el hacer, bajo la condición de que no nos apartemos de su pacto. Por eso nuestra confianza no está en nuestra propia fuerza, sino en Él, que es el que dio el pago inicial y dará también el pago final. Hasta aquí estos versículos 13 y 14 de Efesios capítulo 1. Muchas gracias por la atención. Disculpen que me haya extendido un poco, pero era necesario terminar bien la lección. Dios les bendiga. Gracias por su atención.